Nuevamente, esto es un base agua. Supongan que yo no sé qué hay dentro de mi formación y empiezo a interpretar. Es un lodo base agua. Entonces, en el tope de esta arena, aquí estoy identificando que hay una arena que cubre casi toda la sección con algo de arcilla o unas pelitas en el tope y en la base. Fíjense que mi curva de investigación somera, en este caso es la de 20 pulgadas, está leyendo, está pasando los 25, está leyendo más de 30 ohmios, entre 30 y 35. Mi curva somera, mi curva azul. Pero la profunda hizo reentrada, pasó los 50 ohmios y está entre los 100 y los 150. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto es mi lectura de filtrado del lodo base agua, es decir, que si tengo agua por el filtrado del lodo en mi zona invadida y mi resistividad profunda es mucho más resistiva, sin que a mí me lo dijeran, yo puedo decir esto es hidrocarburo. En mi zona virgen, en mi zona no invadida, mi RT me está dando altas lecturas, yo puedo interpretar aquí hay hidrocarburo. Pero ¿qué pasa? Y aquí tengo la SP que me está indicando que es un base agua. Hay unos ciertos lentecitos de arcilla, pero cuando la formación se vuelve a ser igual de limpia, aquí no tengo Robbie, pero tengo el neutrón, y entonces tengo que la formación es limpia y porosa, pero está cayendo, esta resistividad profunda está cayendo abruptamente y hasta la misma somera cae un poco. Fíjense que pasé de tener unas lecturas de más de 150 y ahora está leyendo casi igual que la somera, menor a 25 ohmios en esta zona. Fíjense, ya la reentrada no está, mi curva, vamos a decir, se devolvió y cayó. ¿Qué quiere decir esto? Y se está acercando ahora a la lectura del filtrado de agua. Que en esta zona, mientras hay hidrocarburo, aquí hay agua móvil. Es decir, yo tengo un contacto o agua móvil dentro de mi zona de petróleo. Y por eso la resistividad está cayendo. Entonces, toda esta zona, a pesar de que es de petróleo, es un riesgo completarla y producirla, ¿no? Ah, no, aquí hay una capa de petróleo, voy a completar el pozo. Esta agua móvil se va a venir muy rápido y la vas a estar produciendo en 2 o 3 días desde tu completación, desde el mismo día la vas a estar produciendo. Porque esto es un efecto que nosotros llamamos agua encrochada, crushing water es el término en inglés, y es que por el efecto de producción, estas arenas de tan alta calidad saturadas de petróleo originalmente, la produjeron en tasas tan altas que se produció lo que llaman un adedamiento, un fingering. El frente de agua se metió dentro de las zonas, esto tiene que ser las zonas de mejor calidad a nivel de movilidad de roca, a nivel de porosidad y permeabilidad, y el agua penetró en estas zonas, en medio de la zona de hidrocarburos. Y es por eso que estoy teniendo una alta resistividad hacia el tope, pero esta zona del centro, la resistividad de mi zona profunda empieza a caer. Y fíjense que hacia la base nuevamente hay zonas bastante limpias donde las dos resistividades vuelven a incrementar. Aquí están haciendo reentrada inclusive, porque vuelvo a tener como otra zona de petróleo en medio de esa zona de agua móvil que tengo en el medio. Entonces fíjense que con un quick look en esta zona puedo interpretar hidrocarburos, pero que tengo agua móvil. Aquí hay una cierta saturación de hidrocarburos, pero esta baja resistividad me dice, no sé cuánta agua móvil es, no te puedo hablar de saturación, si es 50, si es 25, si es 70, pero lo que sí sé es que si lo completo, esto se va a mover y voy a empezar a producir agua de esta zona. Mi recomendación es, veo si más arriba hay otros cuerpos saturados de petróleo sin que no tenga esta zona de agua, o que tengo que buscar este cuerpo, estructura arriba en otros pozos o en otras locaciones, lejos de ella, es la presencia de esta agua móvil. ¿Ok? Entonces estamos viendo una zona de hidrocarburo y por lo tanto la resistividad de la zona profunda tiene que ser mayor de la resistividad de mi zona lavada, donde tengo en este caso el agua. Y vemos que aquí se cumple, que es mayor, porque estoy en una zona de hidrocarburos, pero aquí ya no vamos a decir, la diferencia no es tan alta o no se está cumpliendo, que es mucho mayor por el efecto de esta agua móvil. Ajá, vamos a ver ahora un pequeño ejercicio. Tengo un cuerpo de arena aquí que hacia el tope y la base tengo como es lo más limpio, que son como estos cachitos, y hacia el medio la arcillosidad incrementa. Fíjense que si yo me voy a mis curvas de porosidad es un reflejo de este mismo comportamiento, lo que decía la imagen especular.
En donde el cuerpo es más limpio, tengo que tener mayor porosidad. Y hacia el centro, densidad y neutrón se están separando porque hay un cierto contenido de arcilla que está afectando esta lectura del gamma ray. También lo está viendo específicamente el neutrón, cómo se incrementa esta separación por efecto de esta arcilla. Pero ahora vamos a mirar resistividad. Yo me esperaría entonces que mis cuerpos que puedan almacenar, me puedan dar respuestas de fluidos o mayor capacidad de almacenamiento estarían hacia el tope y hacia la base, ¿no? Las zonas dentro de este cuerpo de arena. Si yo miro hacia el tope, tengo una respuesta de alta resistividad de la zona profunda. Si esto es de 0 a 50, esto es 45 y esto es 40, alrededor de 42 ohmios pudiera ser. Y mi resistividad somera, en este caso la curva de 10 pulgadas de investigación, está leyendo un poco menos. A mí no me están diciendo qué fluido hay. Yo pudiera decir que esto es un base aceite y que leen similar, pero en la profunda es un poco mayor. Entonces aquí tengo petróleo y esto es un base aceite, sin que nadie me dijera nada. Puedo hacer esa interpretación. Y cuando me voy a la base, donde yo sé que aquí también es limpio y es poroso, y que esta respuesta, esta caída de resistividad no se va a deber a la arcilla porque el cuerpo es más o menos limpio, veo que la cosa se invirtió, que aunque leen similar, mi curva de investigación somera está leyendo un poco más que la profunda. La RT10 está leyendo alrededor de 10 ohmios y la RT90 tal vez sea, no sé, 8 o 7. ¿Qué significa? Esta separación, al igual que aquí me dicen, esta roca es permeable, hubo un proceso de invasión y por eso se separan tus curvas. Pero adicionalmente me están diciendo que muy probablemente aquí haya agua móvil. Y este cuerpo, muy difícilmente por su poco espesor, yo lo voy a poder completar, porque a pesar que aquí haya algo de arcilla, igual esto es una misma unidad hidráulica. Esto no constituye un sello. Y si completo esta zona, esta agua móvil que está hacia la base se va a empezar a producir. Entonces, fíjense cómo hasta dentro de un mismo cuerpo yo puedo tener una segregación y tener dos fluidos, no dos fluidos, perdón. Aquí hay hidrocarburo y un contenido de agua móvil. Voy a tener un contenido de agua móvil dentro de este cuerpo. Entonces, vamos a aclarar un concepto si algunos no lo conocen, no sé cuál es de acuerdo a su especialidad, su resumen curricular, en qué etapa de su carrera está, pero entonces el concepto de porosidad. La porosidad, de acuerdo al método que se calcule, va a ser, tiene diferentes aproximaciones. A nivel matemático, la estimamos como la porosidad es la relación entre la fracción del volumen poroso entre el volumen total. Es decir, que si yo evalúo o estoy considerando un determinado volumen de mi formación, si yo tengo alguna manera de determinar cuánto es el volumen poroso o el volumen de fluido, que es equivalente a que está llenando estos espacios porales, yo puedo sacar ahí mi relación que va a determinar cuánto es la porosidad dentro de este volumen de formación analizado. Eh, entonces, normalmente esto va a estar en fracción. En la industria o a los petrofísicos les gusta mucho hablarla en porcentaje, 80%, perdón, nunca va a haber una porosidad tan alta, aunque dice que vaya aquí en 0 y 1, a menos que sea por disolución, una caverna, un carbonato. Normalmente las porosidades no van a estar por encima del 35%, en muy raros los casos. Y, matemáticamente esto es un 0.35, la relación entre volumen poroso a volumen total, por ejemplo, y nosotros tendemos a hablar en porcentaje, pero a la hora de los cálculos, esto en la mayoría de las ecuaciones, a menos que alguien introduzca un 100 por ahí, esto se utiliza en fracción. Es decir, que en cualquier ecuación donde yo vaya a introducir el valor de porosidad, la voy a meter en fracción, es decir, 0.35. No hablo de 35 o 35%. ¿Ok? Entonces, porosidad es igual a volumen poroso, que volumen poroso es tal vez yo no mido espacio vacío a menos que esté con una muestra de corona, sino que mido el espacio que esté por las respuestas de fluidos, ¿no? Que puedo calcular el volumen poroso, ya sea de aceite, agua o gas. Y el volumen total, entonces el volumen de la roca, el volumen total analizado que va a incluir a las rocas y a los fluidos. ¿Y qué es la saturación?
La saturación es lo mismo, es un análisis de, vamos a decir, del porcentaje ocupado, pero ya no está referenciado al volumen total, sino solamente a la fracción porosa. Es decir, en este caso, saturación de agua, por ejemplo, o de cualquier fluido, va a ser el volumen de agua medido entre el volumen poroso total. Y esto nuevamente va a quedar en una fracción, o yo la puedo referir en porcentaje. Imagínense que yo tengo una roca aquí, y este es mi volumen, el 100%, ¿no? de la formación, tiene un 10% de porosidad. Mi saturación de agua va a estar referido con respecto a este volumen poroso. Y si mi saturación de agua llegara a ser del 10%, ¿qué significa 10% de saturación de agua? Que el del volumen total poroso, 10% está ocupado de agua. Lo otro no lo sé. Normalmente asumo que es hidrocarburo porque mi información normalmente, si no tengo agua, voy a tener hidrocarburo, ya sea petróleo o gas. Y entonces, este 10% de saturación de agua referido al volumen poroso vendría a ser el 1% del volumen total de la formación. Es decir, que esta saturación es el 100% referido al volumen poroso, pero yo puedo también calcular también el volumen de agua que sería con respecto al volumen total de la formación. No sé si queda claro, pero algo muy interesante a observar es cuando estimemos reservas, que donde tenemos el volumen cúbico, el volumen de nuestro yacimiento, fíjense que los volúmenes de petróleo pueden ser de 4 o de 5% del total analizado de la formación. Imagínense la cantidad, la palabra sería brutal, descomunal de volumen de nuestros yacimientos para que se produzcan millones y millones de barriles. Una vez que entendemos que nuestras saturaciones de fluidos de hidrocarburos tal vez sean el 4, el 5% del volumen total de roca. Entonces, esto es cuando hablamos de saturación, entendemos entonces que es el volumen del fluido que estemos analizando, pero aquí ya el 100% o van a estar referenciados ya no al volumen total de la roca, sino solamente al volumen poroso. Por eso si yo digo 70% de agua, significa que del volumen poroso total, 70% estaría ocupado por agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la porosidad? Es el espacio vacío dentro de la formación. En los siliciclásticos normalmente hablamos de una porosidad primaria, que es lo que llamamos el espacio intergranular. Si ven una presentación no convencionales, le hablan hasta de 5 tipos de porosidad. Nosotros a nivel de los convencionales, de los siliciclásticos en su mayoría, vamos a hablar de los espacios que quedan entre los granos de roca. Esta es nuestra porosidad. Esto es una sección fina, esto es un CEN, un barrido electrónico, donde podemos ver también los espacios, en este caso negros serían los espacios porales. Hay una porosidad secundaria si empezamos a tomar en cuenta cuando se fracturan estos minerales, por ejemplo, si esto fuera un mineral fracturado, una microfractura, y se genera otro espacio poral, una porosidad secundaria. O también puede ser por disolución de los granos. Y el no convencional toma en cuenta hasta la porosidad dentro del mismo querógeno, entonces son diferentes tipos de porosidad. Esta es la más sencilla, la principal, la que va a dominar en en la mayor parte de las formaciones, la intergranular, y a la que nos vamos a estar refiriendo entonces dentro de este curso o del análisis del Quick Look, porosidad intergranular. Vamos a hablar del registro de densidad. El registro de neutrón, estas unidades de porosidad, no hay mucha complicación para leerlo dentro de la escala, pero el registro de densidad sí, porque él se presenta en unidades de gramos sobre cc. Fíjense que aquí, como le explicaba antes, la palabra de ρ viene que es el ρ por la letra griega que utilizan para referir a la densidad, y bulk es porque ella no lee la densidad de la porosidad o de la roca, ella lee el todo, toda la formación, ese volumen total que hablábamos antes de formación, que había fluido, que había roca, él lo lee todo por completo. Entonces, esta densidad me va a ayudar a interpretar porosidad porque yo tengo que asumir una matriz. ¿Qué es una matriz?
mi roca como tal. ¿De qué está compuesta esa roca que yo estoy evaluando? Ahí no estoy hablando de la arcilla, ahí estoy asumiendo que está mi roca limpia con los espacios porales donde va a estar el fluido. Entonces, ¿cómo se calcula la porosidad a partir de la densidad? Fíjense esta ecuación que dice que la porosidad va a ser igual a la densidad de la matriz. ¿Y quién es la matriz? El mineral que esté dominando mi roca. Que si estamos en siliciclásticos, en areniscas, en ambientes terrígenos, va a ser el cuarzo. 2.65, lo que estamos haciendo en este curso. Pero si estoy en presencia de un carbonato, mi densidad de matriz va a ser 2,71. Ya no es 2,65, tengo otra densidad. Si tengo una dolomita, ya no va a ser ese valor, sino es 2,87 la densidad de matriz. Por eso que la empresa de servicio no nos da el registro de densidad en unidades de porosidad, porque él no sabe qué matriz estamos teniendo dentro de la formación. A veces estos minerales se mezclan y tengo areniscas calcáreas o tengo calcarenitas, es decir, formaciones calcáreas con cierto contenido de cuarzo, tengo calcitas con zonas dolomitizadas. Y aquí hablamos de litologías complejas. Cuando ya no tengo un solo mineral como matriz, porque yo asumo que tengo mi matriz, que es uno solo, y eso es una litología simple, y tengo arcilla. En una litología compleja, dentro de mi matriz puedo tener cuarzo, puedo tener calcita, puedo tener dolomita, y adicionalmente tengo la arcilla. Por eso es que es complejo. Ya está, en litologías complejas el quick look no es válido. Puede ser interpretativo, pero como lo estamos haciendo ahorita, que podemos medir fluidos, podemos medir porosidad en una litología compleja, no lo podemos hacer. Los mismos modelos determinísticos de cálculo de porosidad, de volumen de arcilla y de saturación a veces también van a fallar en litologías complejas. Es por eso que cuando ustedes le hablen de un ambiente, tengan cuidado porque si hay mezclas de cuarzo o calcita, las evaluaciones petrofísicas se van a complicar un poco. Volvemos a la ecuación. Densidad de matriz, la tengo que conocer. En este curso va a ser solamente cuarzo, 2.65. Entonces aquí arriba y aquí abajo, resuelto, 2.65. Menos densidad del registro. Esto fue lo que registré pie a pie, metro a metro dentro de mi formación. Yo tengo este valor. Y densidad del fluido. ¿Por qué? Porque él necesita saber qué materiales o qué densidad de fluido está ocupando esos poros. Como él lee la densidad total, en esos poros tiene que haber fluido. ¿Qué pasa con el registro de porosidad? Y si quiere, abren alguien micrófono o levante la mano y conteste uno. ¿Qué fluido estaría investigando mi registro de porosidad? ¿Los de la zona virgen o los de la zona lavada? ¿Qué densidad de fluido iría aquí? ¿Mi filtrado de lodo o los fluidos originales de la formación para el registro de porosidad? Esto depende de la profundidad de investigación que le alcance, ¿verdad? No veo nada en el chat. Doy un La minutito. densidad de los fluidos de formación. Ajá. ¿Tú crees que aquí debería, que el densidad investigó profundo y fue a ver los fluidos originales en la formación? ¿O investigó muy somero y debería estar el filtrado del lodo? ¿Cómo era la profundidad de investigación del densidad? Y está bueno que se equivoquen, porque así es que se aprende y se fijan los conocimientos. Puede ser que, perdón, ¿no? Puede ser Ajá. que si la profundidad de investigación es somera, Ajá. ahí iría la densidad del lodo, Del filtrado del lodo, correcto. del filtrado del lodo. Buenísimo. Sí. Exacto, entonces por eso es que le hablaba de esos principios, cómo se comporta, qué está leyendo, y aquí podemos resolver eso. Muchas gracias a los dos. Aquí va mi densidad de filtrado. Normalmente mi filtrado va a ser un base agua, aquí iría un 1, 1 gramo sobre cc, porque el registro de densidad va a leer en gramos sobre cc. Si fuese un base aceite, ya no sería un 1, sería 0.88, 0.82, que la diferencia hacia 1 no es mucha. ¿Por qué le digo esto? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, tomé esta ecuación, sustituí aquí el valor de mi densidad de matriz, 2.65, porque es cuarzo. Y aquí estoy asumiendo 1.
No me importa si es base aceite o si es base agua, voy a asumir uno, porque la diferencia no es mucha y porque yo voy a hacer un cálculo mental, no me voy a estar cambiando cada vez si es base aceite o base agua. Voy a poner una escala compatible de densidad y de neutrón y voy a leer a densidad en unidades de porosidad. Hice estas asunciones. Aquí puedo resolver que da 1.65. Entonces mi porosidad ya no va a depender de ninguna otra cosa en cada lectura de mi herramienta, es decir, pie a pie, metro a metro, sino que va a depender de la lectura del registro, porque esto ya asumí o ya sé que estoy en una matriz arenisca o cuarzosa y que mi densidad de fluido es 1. Entonces a mí me queda solamente sustituir estos valores y hallar porosidad. Que si yo le digo a la empresa de servicio, mira, mi porosidad estos son areniscas, asume 2.65 de densidad matriz, ellos pueden a veces hacer este cálculo y te dan lo que le dicen DFI, que es la porosidad de densidad DFI. ¿Qué pasa? Yo dentro del Quick Look voy a hacer una asunción. Esta es la famosa escala compatible arenisca que le vivo diciendo a lo largo del curso. Neutrón ya está en unidades de porosidad, con él no tengo problema, pero lo voy a poner en una escala tal que me coincida en valor de porosidad con el densidad. Fíjense que cuando el neutrón vale 0, hay 2.65. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 2.65, mi registro lee 2.65, significa que tengo 100% cuarzo. No hay ningún espacio poral, no va a haber ningún fluido, la porosidad va a ser 0. Entonces, al yo tener 0 aquí, mi densidad de 2.65, el valor del registro, va a coincidir con la respuesta del neutrón, que es 0. ¿Qué pasa si yo tengo, fíjense, aquí hay 10 líneas, son entonces cada una vale 0.1 gramo, 0.01 gramo. Entonces, si esto es 2.65, esto es 2.55, 45, 35. Para mí es muy difícil tomar este valor e introducirlo aquí. Yo lo hice aquí con el Excel, introduje esta ecuación 2.65 menos A6, que va a ser la lectura del Robí, entre 1.65. Y ahí obtuve entonces el densidad, pero en unidades de porosidad. Ya lo habíamos visto, 2.65 de lectura de mi registro equivale a 0 porosidad. Si yo introduzco aquí 2.65, tengo 0 porosidad. Si yo introduzco 2.55, tengo 0.06. Es decir, que si hablo en porcentaje sería 6%. Si yo voy ahora al neutrón, aquí hay 60 unidades de porosidad y 10 líneas, cada línea de esta va a valer 6%, hablando no en fracción, sino en porcentaje. Entonces, en esta escala, 2.55 coincide perfectamente con el neutrón. Es decir, que si yo leo esto en unidades de porosidad, haciendo estas asunciones, yo tengo 0 y ahora voy a tener 6% igual que el neutrón. Si tomo 2.45, me coincide, ya va a ser 12% igual que el neutrón, 18, 24, 2.15 me da la mitad del registro, la mitad de 60, 30. Entonces, para 2.15 es 30. ¿Qué les quiero decir con esto? Olvídense de esta tabla y ya confíen en que en esta escala yo puedo leer, si voy de 1.65 a 2.65, puedo leer esa curva dependiendo a las líneas que toque en unidades de porosidad igual que el neutrón. Es decir, que si por casualidad una curva se pega al 1.65, ya yo puedo saber que esto equivale a 60 unidades de porosidad. Fíjense que aquí ya hay una ligera desviación, es 60.6. No es un valor exacto, 60.6 a 0.6 para los que sí queremos ser meticulosos, pero el Quick Look significa dar valores o tendencias aproximadas, no exactos con comas y decimales, pero me va a servir para leer unidades de porosidad directamente. Entonces, yo me puedo olvidar de estos valores y leer directamente unidades de porosidad mi densidad. Es decir, que si yo tengo una curva de densidad que toca este punto medio, ya yo inmediatamente pienso en 30 unidades de porosidad, igual que el neutrón si lo toca, 30 unidades de porosidad, no el 2.15. Ya yo me olvido de los gramos sobre cc y leo directamente unidades de porosidad. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque los puse en escalas compatibles para la matriz arenisca, también lo puedo hacer para la matriz
calcita, por ejemplo, para un limestone, tengo que ver entonces cuál es la escala compatible, que los ceros coincidan, y así puedo leer directamente una unidad de porosidad porque hice estas asunciones. Por eso le digo, la empresa de servicio te va a dar una curva que se llama porosidad de densidad que va a estar tomando estas asunciones también. Pero yo no tengo que llamar esa curva, yo simplemente ploteando el densidad en esta escala compatible voy a ser capaz de hacerlo. Entonces vimos el gamma ray, vimos cómo se interpretan esos perfiles de resistividad y ahora vimos cómo se interpretan o se leen directamente en los registros de porosidad, particularmente el registro de densidad. Ya con esto yo me puedo ir a evaluar mi formación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los pozos, cuando queremos hacer el set básico de registros, es lo que llamamos un triple combo. ¿Qué es un triple combo? Donde tengo un registro de litología, donde tengo un registro de resistividad y donde tengo mis registros de porosidad. Ya se incluye el DT, ya sea solamente el Robí o el neutrón. Esto es lo que llamamos el triple combo y normalmente, ¿no? Dependiendo de cada área y lo que quieran ahorrar o la técnica que se esté utilizando, normalmente esto va a estar en la mayoría de los pozos. Yo para poder hacer una evaluación petrofísica convencional o determinística y hasta una multimineral o probabilística, que si quiere un día podemos ver un poquito de eso, voy a necesitar como mínimo este set de registro. Este es el set mínimo para una evaluación, porque yo necesito saber la porosidad de la formación, qué fluido voy a tener y su volumen de arcilla. Entonces, con esto es que voy a calcular porosidad, saturación y B-shale, los tres parámetros que utilizo en mi evaluación petrofísica para calcular mi NetPay, mi ANP. Entonces, ya sé, tengo cómo interpretar esto. Entonces, tengo mi gamma ray. Esta es la interpretación que habíamos hecho antes, pero ahora vamos a leer el registro de densidad de unidades de porosidad. Fíjense que está en la escala compatible. Entonces yo puedo decir que si aquí hay 10 líneas, la porosidad en este punto es 1, 2, 3, 4. Son 60 unidades de porosidad, aquí hay 4 líneas. 6 por 4, 24. Si ustedes hacen el cálculo en el software, la porosidad en este punto, o por lo menos para la densidad, va a ser no cercana, va a ser igual al 24% en este punto. Como yo para calcular porosidad del software, dependiendo de la opción que use, yo le voy a pedir que utilice un promedio de densidad de neutrón. Fíjense que cuando hay este cruce, la porosidad real va a ser el punto medio del cruce. Es decir, que si neutrón no llegaba a 24, sino por ejemplo 22, y, y densidad era 24, un punto medio es 23, tal vez la porosidad en este punto sea 23. Y ustedes pueden buscar una corona y leer la porosidad o la que le da el análisis y muy probablemente va a estar cercano a este valor que podamos leer directamente aquí del registro, ¿no? Sin hacer ningún tipo de cálculo. Entonces aquí tengo una roca bastante limpia con una resistividad que esto es alrededor de, esto es 0,50, porque estoy en la escala de reentrada, 0, 50, 100, alrededor de 150 ohmios, con una porosidad del 23% o 0,23, y yo interpreto que en esa zona existe hidrocarburo. Si me voy a esta zona, densidad y neutrón tienen lecturas distintas, porque si estuvieran leyendo lo mismo, una curva estaría arriba de la otra. Densidad me está leyendo menos de 6%. Aquí es el punto medio, alrededor de 3%, porque es la mitad de este cuadro que vale 6. 3%. Y neutrón me está leyendo, aquí este punto sería cercano a esta línea, alrededor de 6 por 2, 12. 12 unidades y está 3%. La separación, yo digo que es por la arcilla y aquí probablemente no es que la roca se apretó, porque es muy peculiar en esta zona de areniscas porosas. Para mí aquí hay otro material. Es decir, que esta porosidad tal vez no es real, sino que cuando yo tengo un mineral distinto, que tiene una densidad de matriz distinta, afecta a la densidad que le hace una lectura general de la densidad de todo el medio. Y yo pienso tendería a pensar que probablemente aquí yo tengo otro material, tal vez calcáreo. ¿Cómo valido yo esto? Me voy a los cuttings. Y si en mis cuttings aparece un cierto contenido describe un cierto contenido de calcita, o si le agregaron ácido clorhídrico y eferveció, yo puedo validar entonces la presencia de este material y lo llegamos a hacer muchas veces, ¿no? Todo esto, lo importante es que todas las respuestas tienen que llevar o tender a al mismo resultado. Con eso es que validamos los resultados del Quick Look cuando empiecen a trabajar en sus áreas, ¿no?
Fíjense que esta zona arcillosa, la porosidad de densidad aquí sería 6, 12 y alrededor de la mitad de 12, tal vez 14. Y neutrón se vio exagerado. Esto no es una lectura real de porosidad. Mientras que ella leyó la porosidad, la densidad electrónica del medio, pero no tengo una densidad de matriz porque la arcilla es muy compleja y puedo tener volúmenes de cuarzo dentro de ella, ¿no? Aparte de las arcillas, pero en línea general esto es una densidad real. Pero este neutrón es un índice de hidrógeno, pero no está asociado solamente a los hidrógenos de los fluidos, sino de la propia roca, de la parte sólida de la formación. Esos neutrones están influyendo en esa lectura. Por eso, a nivel de porosidad, esto es una lectura falsa. Mi formación no es tan porosa. El neutrón está aquí engañado porque se están colando los hidrógenos, pero de la parte sólida de la formación. Y si voy a leer ese valor, esto sería, si esto es la mitad, que esto es 30, esto es 25, un poquito menos, alrededor de 24% tal vez. Pero esto no es una lectura válida. Nuevamente aquí, si yo voy a hacer quick look, en esta zona que es un poco más limpia, ya yo no le presto atención al neutrón, solo al densidad. Y aquí hay 1, 2, 3 líneas, alrededor de 18% es la porosidad de esta roca. Mientras esta aquí veríamos que era 23, aquí es un poco más arcilloso, 18%. Aquí hay un cruce muy grande, muy fuerte. ¿Cuál sería mi valor real? El punto medio entre el cruce de densidad y del neutrón. ¿Por qué es el punto medio? Porque mientras la arcilla engaña al neutrón, el hidrocarburo liviano, uno habla de engañas porque no da una lectura real, pero afecta tanto a densidad como neutrón. Densidad que lee la densidad del medio. Fíjense que yo utilicé un 1 para el fluido y si tengo gas la lectura puede ser tan baja como 0.2. Si tengo un hidrocarburo liviano puede ser 0.6 y es por eso que la densidad al ver la parte porosa y más cuando es bastante poroso, hay un fluido tan liviano y él lee la densidad del medio completo, se va a tirar a un valor mucho más bajo. Fíjense que aquí está en este punto medio, que yo lo interpretaría como 30%, porque es la mitad de la escala, ¿verdad? Esta línea gris más oscura. Yo puedo decir que densidad está leyendo aquí 30%, pero ese no es mi valor de porosidad real de la formación, porque está engañado por el hidrocarburo liviano. Y el neutrón también está afectado, pero en este caso está leyendo menos. ¿Por qué? Porque en un hidrocarburo liviano o gas, las moléculas de hidrógeno ya no están tan compactadas, sino que están mucho más separadas. Entonces, a estar más separadas hay una menor presencia o densidad de hidrógeno y por eso el neutrón se está viendo afectado y está leyendo de manera pesimista, está leyendo menos de la porosidad real. Si yo lo toco aquí son dos cuadritos, el equivalente a 6 por 2, 12. 12 unidades de porosidad, 30 unidades de porosidad. ¿Cuál es el valor real? El punto medio. Si yo me voy al punto medio aquí entre 12 y 30, díganmelo ustedes, pero yo si lo miro, esta roca tiene una calidad similar tanto en gama como en resistividad. Esta de abajo, la porosidad no debería ser muy distinto de esto, es decir, que estaría entre 6 por 3, 18, tal vez un poco más, 19. El software, dependiendo de la ecuación con que haya sido programada, va a tomar a estos dos y los va a dividir entre dos, te va a sacar la mitad. Hay petrofísicos o llegué a ver personas que le daban más peso a la densidad. Entonces hacían densidad más densidad de neutrón y todo eso, y dividido entre dos, y ese producto final lo divide entre dos. Cada quien saca sus ecuaciones. Ustedes también son capaces de hacerlo. Simplemente tienen que tener análisis corona para ver la porosidad real y empiezan a jugar con ecuaciones hasta que encuentren la que les arroje el mejor valor. Sin mucha complicación. Normalmente tomo estos dos y saco un promedio, es decir, los sumo y los divido entre dos. Y eso a nivel físico, a nivel gráfico, es este punto medio, que en este caso va a coincidir muy bien con este 18 que habíamos visto. Esa es la manera de leer porosidad en un cruce, ¿no? Ok. Entonces, estamos viendo que puedo hacer la identificación de líneas base. Cuando yo identifico mis zonas más limpias, mi línea base para las areniscas, porque estoy en formaciones siliciclásticas. Si estuviese en carbonato, fuera mi línea base carbonato. Y veo también mi línea base de arcilla. ¿Qué significa línea base? Como esto es una misma formación, los materiales, los elementos que se están depositando tienen características similares. Y mis lutitas más radioactivas, mis pelitas más radioactivas, van a tener una resistividad similar en diferentes zonas porque es una misma formación, son unos mismos componentes mineralógicos.
y mis zonas más limpias, donde, donde el nivel de energía era el más alto y se llevó todas esas fracciones más livianas que eran los minerales de arcilla, pero dejó a mi cuarzo, en este caso, va a tener una lectura de radioactividad similar. Cuando yo voy a normalizar, cuando yo voy a calcular volumen de arcilla, yo necesito una lectura de gamma ray limpio y de gamma ray arcilloso. Si soy geólogo, esto me va a ayudar a identificar que esto es una formación y aquí estoy viendo otras pelitas, otras lutitas que tienen una radioactividad mucho más alta. ¿Qué puedo pensar yo? Que esto es un ambiente distinto a esto. Y por lo tanto, esto es una formación distinto a esto y los geólogos tienen que poner aquí un tope. Yo no soy geólogo, pero ya yo estoy viendo aquí que debería ir un tope porque esto se comporta distinto a esto. Vámonos a la resistividad. Si yo miro la resistividad de las pelitas, es bastante baja, pero esta zona de arriba es aún más baja. Mientras menos resistividad hay, es más conductivo. ¿Y qué es lo conductivo? Lo salino, la presencia de sal. Yo podría decir que esto es un ambiente más marino que este. Aquí hay más influencia del taica o continental, tal vez esto sea más marino. Y la misma separación de densidad de neutrón es distinto entre estos registros. Es decir, que el Quick Look no solamente le va a servir al que quiere interpretar registros para conocer su formación, sus propiedades, a evaluar la formación, sino para un geólogo que quiere identificar topes, o hasta para un geofísico que también quiere identificar las lecturas a nivel macro de todos los registros. Entonces estaríamos con el punto de identificación de líneas base. Vamos a pasar ahora a identificación de minerales. Decíamos, todo lo que hay en la formación son minerales, pero nosotros hablamos de minerales es como algo accesorio, algo adicional de lo que nosotros pensábamos que había dentro de nuestra formación. Yo pienso que aquí hay cuarzo, es decir, areniscas y arcillas, pero de repente aparece una lectura, y lo está viendo solamente el neutrón y el densidad, que me hace algo muy extraño. Yo le dije, siempre que vamos a interpretar registros de porosidad, particularmente la densidad, miramos el caliper. Del caliper casi no les había hablado nada. Fíjense que el caliper es la medida del tamaño del hoyo. El caliper normalmente en condiciones estándares o perfectas debería ser exactamente igual al diámetro de la mecha. ¿Por qué? Porque la mecha creó el hoyo. Pero si se empieza a derrumbar, el caliper va a valer mucho más que el diámetro de la mecha. Y cuando este derrumbe ocurra, este registro de porosidad, particularmente el densidad, que como lo decíamos antes investiga en mi zona invadida, ¿qué va a pasar con esa zona invadida? Se derrumbó. Y cuando el caliper lee el registro de densidad, lee el promedio de la formación, ya no solamente va a haber roca, sino que va a haber el espacio derrumbado, lo que va a haber es fluido, va a haber presencia de lodo, y eso va a incrementar mi lectura del registro de densidad. Es decir, en un hoyo derrumbado se exagera la lectura de densidad y yo tengo que tener cuidado porque esa lectura no va a ser válida. Nuevamente, cuando yo vaya a interpretar un registro de densidad, yo tengo que validar, como en este caso, que la curva del caliper sea igual o muy similar a la del Big Size. Aquí es un poco diferente, significa que hubo un pequeño derrumbe, pero es muy bajo. Con este factor, normalmente más de 1 pulgada empiezas a ver valores anómalos. Para mí esto no es un hoyo que me dio problemas en mis lecturas de porosidad. Normalmente el caliper se va a representar, si mi diámetro de la mecha, por ejemplo, esto es una norma para que cuando yo represente mis curvas de caliper dentro del track de litología, ellos queden hacia la izquierda y no entorpezcan la lectura de mi curva de gamma ray. ¿Cómo se logra eso? Aquí utilizaron un esquema de que se colocó en medio track, pero la empresa de servicio, y lo vamos a ver más adelante, te lo puede colocar en el track completo. Y lo que se hace es que con respecto al diámetro de la mecha, para escoger la escala de visualización de caliper y Big Size, bueno, yo voy a tomar la mecha, el diámetro de la mecha o de la broca con la que perforé, y le voy a restar 2 pulgadas. Una vez que le resto 2 pulgadas, ese va a ser mi lectura de, vamos a decir, mínima o de la escala de izquierda a derecha a la lectura de la izquierda. Y el valor máximo de la escala va a ser el valor mínimo más 10 unidades.
Es decir, que si mi mecha era de 8, 8 menos 2, 6, y 6 más 10, 16. Esto va a hacer que el caliper se pegue hacia la izquierda y no interrumpa la lectura del gamma ray. Esa es la definición para montar la escala del caliper según normas API. Entonces, yo puedo leer, si esto es 6 a 16, yo puedo también leer esto y decir, bueno, aquí hay solamente 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 lineecitas y hay 10 unidades de 6 a 16 y hay 10 unidades de pulgadas. Es decir, que cada de estas líneas vale 2. Si esto es 6, esto sería 8, esto sería alrededor de 10. Yo puedo leer aquí mi diámetro de la mecha y de hoyo, cuando es el caliper está midiendo el hoyo, sería alrededor de 10 pulgadas. Yo sé, por estándar, 10 pulgadas no existe en los hoyos de perforación, pero un 9, 5 octavos, un 9 son diámetros comunes, 9.625. De diámetro de mecha va a estar en la formación. Todo esto es extra, ¿no? Pero entonces, si mi hoyo está en buenas condiciones, yo no puedo decir que esta lectura sea de que hay una mala condición del hoyo, sino que es una lectura real de la formación. Y esta lectura real de la formación me dice que la densidad es muy baja aquí. Y si lo leyera en unidades de porosidad, esto sería 30, 36, 42, casi llega a 48. Y el neutrón sí llegó a 48% en lectura de porosidad. Cuando yo veo esta interpretación, ¿qué concluyo yo? Esto ya no son areniscas ni arcillas. Aquí hay una capa de carbón. El carbón normalmente tiene una densidad que puede variar, pero está entre 1.8 a 2.2, tiene ese rango de variación de la lectura de las capas de carbón. Y a nivel de mis registros de porosidad se va a ver como algo de mucha porosidad. Entonces, yo puedo decir que aquí, por estas lecturas tan altas y anómalas que se dan en esta zona, ya no son mis areniscas ni arcillas, aquí hay una capa de carbón y a nivel de mi evaluación petrofísica, esto tiene que ser descartado. Como esto ya no son mis areniscas, esta lectura de radioactividad no me va a hablar de un volumen de arcilla en mi capa de carbón, ni resistividad para sacar fluidos en mi capa de carbón. En los software normalmente tú pones unos settings que cuando veas estas lecturas de tu curva de densidad de neutrón, esa zona la saca de la evaluación, la pinta en negro o te identifica, te hace un flag de que esa zona no va a ser considerada dentro de la evaluación, porque tus cálculos no son representativos para el carbón y por eso se sacan de la evaluación. Conclusión, cuando vea lecturas de muy alta porosidad, tanto la densidad del neutrón, sé que es una capa de carbón y lo excluyo o sé que estas lecturas ni estas resistividades ni porosidades van a ser representativos, simplemente lo excluyo de mi análisis. ¿Ok? Entonces es una manera de identificar minerales dentro de la formación. Este es un caso, fíjense que aquí hay unas arenas muy limpias, muy bonitas. Fíjense que vengo aquí de una lectura de arcillosa, aparecen estos cuerpos limpios. Aquí le puse las dos escalas para que puedan contrastar. Esta es una escala logarítmica de resistividad y esta es una escala lineal, donde la curva de resistividad está siendo reentrada porque está pasando los 50 ohmios, tanto la somera como la profunda. Fíjense que son formaciones muy bonitas. Si yo me voy a las lecturas de porosidad, densidad de neutrón, aquí no está el shading, pero el punto medio estaría cercano al 30% de porosidad. Fíjense que la resistividad está pasando los 50, los 100 ohmios. Hay puntos donde llegan aquí la mitad de 500 y 250. Y hacia el tope, donde yo esperaría más saturación de hidrocarburos, porque el agua va a estar hacia la base, ¿verdad? Por la segregación gravitacional, la diferencia de densidades, tengo una resistividad muy, muy baja, que no está llegando a los 25 ohmios en este punto, que es la mitad, y este punto está por debajo de 25. Y la porosidad es similar a esta, ¿no? Un poco más baja. Esta respuesta, cuando calcule saturación, tengo que estar pendiente. Yo conozco esta área, ¿no? También es que cada quien conoce su área. Aquí hay minerales de hierro, minerales conductivos. Y estos minerales de hierro hacen que mi formación, mi roca, tenga conductividad. Mientras que en estas zonas la conductividad y resistividad se va a deber a los fluidos dentro de los poros,
Aquí la matriz está afectando la respuesta de resistividad. Mi matriz, al contener ciertos minerales de hierro y en una disposición que sea continua para el paso de la electricidad, son capaces de tumbarme la respuesta de radioactividad. Y en formaciones con alto contenido de hierro, que en minerales serían siderita o pirita, esta respuesta de resistividad baja. Y es el mismo fluido, es el mismo petróleo que tengo aquí, pero la resistividad está bajando por esa respuesta de hierro. Fíjate que el densidad también lo está notando. Esta roca, si lo ven en la porosidad de la corona, en porosidad es muy similar a esta. A esta. Fíjense que el neutrón está leyendo exactamente lo mismo, pero densidad se está apretando más, se está acercando más al cero con respecto a este punto. Aquí es mucho más apretado porque el hierro es más denso. Entonces tú piensas que hay menos porosidad y que tu resistividad está bajando. Y resulta que no, hay igual porosidad, hay igual saturación, pero tu matriz está cambiando ligeramente en composición, está apareciendo esta pirita, esta siderita, estos minerales de hierro que son conductivos y son más densos. Y si no conoces esta área, si no lo validaste por corona, que lo viste o al tiempo, vas a entender cuando empieces a analizar tu formación que esto es hierro y ya tú, cuando veas otros pozos, ya puedes esperar o saber que en este punto hay un mineral adicional a tu matriz que puede estar afectando las lecturas. En este caso, minerales conductivos. Ahí he trabajado con personas que me hablan de la glauconita, que es otro, yo no, de verdad nunca he trabajado con glauconita, la había escuchado, pero me dicen que también baja las respuestas de resistividad. Y lo digo como un diré porque hasta que no lo compruebe no lo voy a divulgar, ¿no? Hago el comentario y si alguien tiene el ejemplo, abre el micrófono o después comenta, pero de verdad me gustaría trabajar en un ambiente con glauconita y ver esa respuesta. Ahora vamos a ver rápidamente, ya por la hora, que yo puedo identificar presencia de fracturas también con mis registros. Aquí estoy en otro ambiente. El curso es principalmente para areniscas y siliciclásticos, pero aquí estoy en calizas. Estoy en calizas dominado por formaciones calcáreas carbonáticas y hay ligeros porcentajes de areniscas y dolomitas. Estas formaciones son tan apretadas que la porosidad promedio es 1 y la porosidad de corte, es decir, para que sea una roca ya productora, es 3%, muy bajo. Y en estas formaciones tan apretadas, que normalmente van a tener 1 de porosidad y no se va a mover nada ahí, una fractura es un milagro. Una fractura hace que un pozo que una fractura natural, porque inducida no es lo mismo, no va a tener el mismo alcance en estos pozos que son verticales. Y estas formaciones producen principalmente gracias a fracturas naturales. ¿Qué pasa? Que yo tengo que detectar dónde están esas fracturas naturales. En el curso de mañana lo van a ver, cómo ver esas fracturas con las imágenes. Pero si tengo unos registros convencionales, yo puedo buscar ciertos indicios de fracturas que me van a permitir identificar dónde están estas zonas fracturadas. Fíjense, lo primero, voy a empezar a resaltar zonas. Yo normalmente asocio que un gamma ray alto significa que yo tengo una presencia, un volumen de arcilla alto. Por eso es que mi curva de gamma ray es una curva de litología. ¿Qué significa litología? Yo puedo ver qué tipo de roca hay. Si hay un cuerpo limpio, ya sea una arenisca o una arcilla, o una arenisca o una caliza, y las zonas arcillosas, que son mis pelitas, mis rocas más con minerales de arcilla. Cuando mi formación tiene, el gamma ray no mide litología, mide radioactividad. Y yo infiero que baja radioactividad, mi formación limpia, mi matriz, ya sea arena o caliza, y alta radioactividad son lutitas o pelitas. Hay condiciones donde mi roca puede ser radioactiva sin ser arcillosa y ya mi gamma ray falla, no sirve como indicador de litología. Por eso, para interpretar un gamma ray hay que tener cuidado con esto. Dentro de Argentina, si estamos en formaciones con volcánicas, de origen volcánico, donde hay materiales dentro de esta roca que pueden ser limpias, cuarzosas, lo he visto. Hay ciertos minerales de mica, feldespato que disparan las radioactividades. Y lamentablemente el gamma ray no sirve como indicador de litología y normalmente se recurre, por ejemplo, a la SP. Este es un caso similar, pero aquí lo que hay son sales de uranio
El uranio normalmente se deposita, se precipita mucho asociado en el ambiente, también se deposita y se preserva materia orgánica. ¿Qué pasa? Dentro de la materia orgánica, que puede haber minerales con radioactividad como el torio, el uranio y el potasio, el uranio es el único que es capaz de disolverse y ser transportado por el movimiento de fluidos, tanto agua como hidrocarburo. Y en estas zonas fracturadas, que cercano hay una roca madre, se han movido sales de uranio. Entonces, ¿cómo sé yo que esta radioactividad me va a servir para identificar que es una fractura donde se movió fluido y se depositaron sales de uranio? Por la alta radioactividad del gamma ray, igual que una lutita, pero la diferencia es que en la pelita o en la lutita el neutrón se va a disparar, igual que el gamma ray. ¿Por qué? Porque él responde al hidrógeno dentro de la pelita. En una fractura con sales de uranio donde hay alta radioactividad, el neutrón no se va a disparar, va a leer la porosidad de la formación, en este caso coteja con el gamma ray. Entonces vemos una respuesta de neutrón y de gamma ray muy bajo porque la roca tiene muy poca porosidad, pero este indicativo de picos de gamma ray me está diciendo de que aquí hay fracturas con sales de uranio. Y si yo corro un gamma ray espectral, voy a ver los picos de uranio aquí. Entonces, esto es un indicativo de fractura. Aquí vemos nuevamente el neutrón está leyendo muy poco cercano al densidad y nuevamente veo esos picos de radioactividad. Aquí está limpio. Yo puedo decir que no hay sales de uranio, pero densidad de neutrón se están disparando. Estos son calizas. Mi cero en la caliza ya no es 2,65 como el cuarzo, es 2,71. Yo tracé una línea aquí que es 2,71 en este registro. Y cuando mi densidad de neutrón estén por debajo del 271, significa que tengo porosidad, porque 271 es la densidad de la caliza. Entonces, densidad de neutrón, otra manera de que me indique que puede haber fracturas es que densidad de neutrón leen valores muy altos. Esto puede ser también una disolución, porque los carbonatos se disuelven. Voy a tener bugas, por ejemplo, pero aquí hay alta porosidad. Y adicionalmente, fíjense que mi caliper, esto es mi caliper, y la curva roja y la curva negra es el BSI, él venía leyendo perfecto, o sea, las calizas estas están apretadas, cuando tú la perforas queda un hoyo perfecto, espectacular, y de repente tuviste un abrupto derrumbe, es decir, mi caliper, que es un registro, en este caso del tamaño del hoyo, tuvo un derrumbe muy abrupto, al igual que aquí. Normalmente estos derrumbes abruptos se deben a que mi formación tiene fracturas y cuando paso, estas formaciones fracturadas se tienden a desmoronar. Esto es otro indicio y que me confirma entonces las lecturas del densidad y me habla de presencia de fractura. Y así podemos ver otras zonas donde se van a estar ocurriendo estos efectos. Fíjense que aquí hay dos entradas de radioactividad exactamente igual, pero dos comportamientos del neutrón totalmente distintos. En uno confirma la presencia de las arcillas, el alto neutrón, pero aquí se quedó quieto. Nuevamente sales de uranio. Y así en muchas formaciones yo he podido validar estas respuestas. Este estudio lo hice en pozos muy antiguos, donde las imágenes las tenía en papel. Y yo podía validar esto, la profundidad, y empecé a escribir comentarios donde aparecían las fracturas y qué eventos yo observaba. Aquí hice un escaneo del papel para tener un ejemplo. Y otra cosa que pude utilizar fue el PEF. El PEF es un subproducto de la lectura de densidad. La densidad que mide bombardea rayos gamma a la formación para medir la densidad electrónica del medio, también es capaz de medir la facilidad que tiene la formación de absorber esos rayos que se están bombardeando, y de ahí nace entonces la curva del PEF, el factor fotoeléctrico de la formación. El factor fotoeléctrico en nuestros minerales principales, aquí está el PEF, que va a ser la arenisca, es 1,8 y la caliza es 5,1. Son valores relativamente bajos. Cuando hablamos de PEF, tiene que estar muy pendiente porque a nuestro lodo generalmente le agregan un componente que se llama varita. Y la varita tiene un PEF muy alto. Yo voy a hacer un zoom aquí, donde se ve la varita. Y el PEF de todos los minerales, mientras que era muy bajo, era 1 o 5 en la caliza, en la varita es 267.
Este valor tan astronómicamente alto hace que mi formación, si yo voy a medir el PEF, sea más alto que lo normal. En este caso, lo que aumenta el PEF es el contenido de varita. ¿Qué es la varita? Un material que utilizan para densificar el lodo en donde estoy en zonas muy profundas como esta. Esto, a pesar que está en pie, estos son 17.000 pies. Yo densifico con varita, es lo peor que hay. Daña terriblemente la formación, pues la varita es un sólido, sulfato de bario, que se mete en los poros y tapona la formación. Pero adicionalmente va a hacer que mi PEF lea lecturas anormalmente altas. ¿Qué, qué pasa? Estudiando estos carbonatos, yo pude identificar algo, y algo muy conocido, ¿no? Que mucha gente ya ha podido publicar o registrar. En presencia de fracturas, la fractura al ser un medio muy permeable se traga un montón de lodo y hace que el PEF haga unos picos que pasaban. Esta lectura lo puse de 0 a 14. Todos estos picos, estos altos valores de PEF, se debe a presencia de varita y esta varita se depositó, se metió dentro de las fracturas y ahora el PEF me está sirviendo como un indicador de presencia de fracturas en estos pozos que estaban contaminados, el lodo estaba contaminado con varita. Otra manera adicional de que yo puedo utilizar para identificar las fracturas. Y estos picos los validé entonces con las imágenes, donde me decían que había fracturas abiertas en esas profundidades. Aquí tenemos los registros de imagen, esto es lo que vamos a estar viendo próximamente en el curso, pero entonces rápidamente aquí podemos ver que identificamos esas fracturas y los eventos de los registros me cotejan con cualquier otro registro que corra, una resonancia, en este caso con el registro de imagen. Podríamos ver la presencia de esas fracturas, que es el material que estamos viendo adicionalmente. No sé si podemos tomar un break de 10 minutos para ir al baño, para eh, el agua del mate, si les parece bien, y nos vemos entonces a las 11:11, si les parece bien. Y de ahí pasamos al ejercicio, a la parte práctica.